Dos policías blancos detuvieron a un hombre negro en su propio jardín, acusándolo de estar invadiendo propiedad privada. Pero cometieron un error que jamás podrán borrar. No sabían que ese hombre era su jefe, el director del FBI. A veces el color de tu piel pesa más que tus logros. No importa si salvaste vidas, si juraste defender la ley o si llevas un arma con permiso federal. Para algunos, si eres negro, eres sospechoso. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Elijah Carter, un hombre que dedicó toda su vida a proteger su país. Pero un día cualquiera, al volver a casa, descubrió que ni siquiera ser el director del FBI lo salvaba del racismo. Lo que ocurrió ese día cambió todo. Elijah Carter no era cualquier hombre. No vestía uniforme todos los días, ni aparecía en televisión, pero su rostro era conocido entre los altos mandos del país. Lo respetaban, lo temían y lo escuchaban. Porque Elijah no solo trabajaba en el FBI, él lo dirigía. Era el hombre al que llamaban cuando los demás fallaban, el que había pasado por cada escalón, desde agente novato hasta ocupar el cargo más alto de la agencia. Y aún así, bastó una tarde, una simple tarde, para que su piel hablara más fuerte que su historia. Ese día, Elijah volvió a casa después de un viaje de trabajo de 5 días. Reuniones en Washington, debates sobre nuevas estrategias de seguridad nacional, discusiones sobre cómo reconstruir la confianza entre las comunidades negras y las fuerzas policiales. Irónico, ¿no? Volver a casa después de intentar cambiar o salvar un sistema, solo para ser tragado por él. Llegó vestido como cualquier otro hombre común. Jeans, una chaqueta de tela, una mochila colgada al hombro. No conducía un coche oficial, ni llevaba escolta. Era un sábado. Quería descansar, desconectarse. Su casa estaba en un vecindario residencial al norte de Atlanta. Tranquilo, rodeado de árboles, con vecinos que casi nunca saludaban, pero que lo conocían. O eso pensaba él. Apenas puso un pie en su jardín delantero, notó que la verja estaba abierta. Eso le molestó. Siempre la dejaba cerrada. Caminó hasta la puerta, sacó sus llaves, y justo cuando iba a meterlas en la cerradura, escuchó el chirrido de neumáticos en la calle. Una patrulla policial se detuvo de golpe frente a su casa. 2 oficiales blancos bajaron apresurados, con una mano sobre la pistola y la otra apuntando hacia él. Uno de ellos gritó sin pensarlo 2 veces. «¡Aléjese de la puerta! ¡Manos donde podamos verlas!». Elijah se congeló. Tardó un segundo en entender. ¿Lo decían en serio? ¿Estaban hablando con él? «Esta es mi casa», respondió sin moverse. «Vivo aquí». Pero ellos no escuchaban, solo veían a un hombre negro en la puerta de una casa elegante con una mochila. Para ellos era una amenaza, un ladrón, un intruso, uno más. «Le dije que levante las manos». No era la primera vez que Elijah sentía ese tipo de mirada. Ya lo habían seguido en tiendas, lo habían interrogado al azar en aeropuertos, incluso en su juventud había sido arrestado por coincidencia. Pero jamás pensó que, después de todo lo que había hecho por su país, terminaría apuntado con un arma en su propio jardín. Con calma, dejó caer las llaves al suelo y levantó las manos. No por miedo, por estrategia, porque sabía que un mal movimiento, una palabra mal interpretada, y esa tarde podía terminar con él en el suelo o algo peor. «Tengo una identificación», dijo, «en mi bolsillo trasero». Uno de los oficiales se acercó con precaución, mientras el otro lo cubría con la pistola desenfundada. Elijah sintió cómo el corazón le latía con fuerza. No por pánico, sino por una rabia contenida. ¿Era eso lo que valía su carrera? ¿Tanto sacrificio para nada? El oficial sacó la billetera de su pantalón. Abrióla y frunció el ceño. ¿Esto qué es? «Mi credencial del FBI». Silencio. El agente miró a su compañero. Este se acercó, la tomó también. Revisó el nombre, la foto, el cargo. «¿Esto es real?» Elijah no respondió. Solo los miró con una mezcla de decepción y asco. Porque sabía lo que vendría después, las excusas, las justificaciones, las palabras vacías. Era un malentendido. Seguíamos el protocolo, la seguridad primero. Pero no, no era un error. Era racismo. Claro, directo, violento. Y esta vez los había tocado a ellos, los que siempre estaban detrás de la cortina, los que creían tener el control. Lo que ninguno de esos policías sabía era que ese momento iba a cambiar sus carreras para siempre. Porque Elijah no era un hombre cualquiera. Y lo que pasó ese día no iba a quedar en silencio. El silencio duró demasiado.
Los dos oficiales miraban la credencial como si no supieran qué hacer con ella. Era real. No había duda. La foto, el sello, el cargo, todo estaba ahí. Elijah Carter, director del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Pero eso no encajaba con lo que veían frente a ellos. Su piel no coincidía con el poder que representaba esa identificación. Y en sus cabezas, eso no tenía lógica. Uno de los agentes, el más joven, con el rostro pálido, comenzó a balbucear. Nosotros recibimos una llamada. Una vecina dijo que alguien había forzado la verja, que había un sujeto sospechoso. Elijah no respondió de inmediato. Respiró hondo, sin bajar las manos. ¿Y les pareció sospechoso? Bueno, usted estaba en la puerta, con las llaves en la mano. Sí, pero... ¿Pero qué? El tono de Elijah seguía siendo sereno, pero firme, como un padre decepcionado que no necesitaba gritar para hacerse entender. ¿Mi ropa? ¿Mi color de piel? ¿Eso bastó? Los oficiales no sabían qué responder. Se miraban entre ellos, esperando que el otro dijera algo que los salvara, pero no había salvación. Habían cruzado una línea que no se deshace con disculpas. Elijah bajó lentamente las manos. Guardó la calma. No porque no quisiera gritar, sino porque había aprendido que el enojo de un hombre negro asusta más que su silencio. Y él no podía darse el lujo de ser estereotipo. Ya no. Tomó su billetera de vuelta, la guardó en el bolsillo, recolectó las llaves del suelo y dijo una última cosa antes de girarse hacia la puerta. Vuelvan al auto. Este no es su caso, es el mío. Entró en su casa sin mirar atrás. Cerró la puerta con firmeza, y por primera vez en muchos años no se sintió seguro allí, porque la invasión no había sido física, había sido mucho más profundo. Le habían arrebatado la sensación de hogar. Le recordaron que, a los ojos de muchos, nunca pertenecería del todo, ni con credencial, ni con uniforme, ni con medallas. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad del salón, repasando una y otra vez lo que había ocurrido. No era la primera vez que sufría un acto racista, pero era la primera vez que lo vivía desde la cima, desde el lugar donde, supuestamente, uno está protegido por su rango. ¿De qué servía dirigir una agencia entera si no podía caminar tranquilo frente a su propia casa? A la mañana siguiente, Elijah no fue a trabajar. Fue a la comisaría local. No avisó. No pidió escolta. Llegó solo. Los agentes lo miraron como si fuera un fantasma. Nadie sabía qué hacer con su presencia. Caminó directo a la oficina del jefe de estación, cerró la puerta detrás de sí y colocó sobre el escritorio un sobre cerrado. Aquí está el informe completo del incidente. Ya está archivado también en Washington. No quiero una rueda de prensa, no quiero cámaras. Pero sí quiero algo claro. Sus hombres actuaron por prejuicio, y eso tiene consecuencias. El jefe intentó justificarse, que no era su intención, que lamentaban lo sucedido, que revisarán los protocolos. Elijah levantó la mano y lo interrumpió. No me interesa su arrepentimiento, me interesa el cambio. Se levantó y se fue. Durante los días siguientes, el caso fue tratado internamente en el FBI. No por la humillación de Elijah, sino por lo que significaba institucionalmente. Si eso le pasaba al director, ¿qué pasaba con los ciudadanos comunes? ¿Con los jóvenes que no tienen títulos, ni rango, ni poder? Elijah se mantuvo en silencio. No dio entrevistas. No publicó comunicados. Pero dentro de la agencia, empezó una revisión profunda de todos los protocolos de actuación en patrullajes. Exigió entrenamientos obligatorios sobre racismo estructural, intervenciones policiales y discriminación implícita. Algunos se resistieron, otros fingieron apoyo, pero Elijah no pidió permiso. Estaba decidido. Un mes después recibió una invitación para hablar en una universidad de derecho. Dudó. No le gustaba exponerse públicamente, mucho menos con un tema tan personal. Pero algo le decía que tenía que hacerlo. Cuando subió al escenario, había más de 400 personas sentadas en silencio, esperándolo. Profesores, estudiantes, abogados, activistas. Elijah no usó un discurso preparado. Habló con el corazón. No vine aquí como director del FBI. Vine como hombre negro, como ciudadano, como hijo de una mujer que me enseñó a no agachar la cabeza. Lo que me pasó a mí, le pasa a miles cada semana. La única diferencia es que a mí me escuchan. Hizo una pausa. El auditorio no respiraba. Pero no quiero que me escuchen a mí. Quiero que escuchen a los que no tienen micrófono, a los que mueren sin una cámara cerca, a los que no reciben disculpas. Ellos son los que más necesitan justicia. El aplauso fue largo, pero Elijah no sonrió.
porque no estaba ahí para ser aplaudido, estaba ahí para hacer temblar conciencias. A partir de ese día, su agenda cambió. Ya no solo hablaba con gobernadores y fiscales. Empezó a reunirse con madres que habían perdido hijos en intervenciones policiales, con jóvenes detenidos sin razón, con organizaciones de derechos civiles que antes evitaba por estrategia política. Ya no era solo un director, era una voz, y su historia apenas comenzaba. Todo pareció explotar el día en que un joven fue abatido por la policía a solo 3 calles de la casa de Elijah. Su nombre era Malik Rivers, 17 años. Salía del supermercado con una botella de jugo en la mano cuando 2 agentes lo interceptaron, creyendo que era sospechoso de robo. No llevaba armas, no se resistió, solo corrió, por miedo, por reflejo, por instinto. Uno de los policías disparó 3 veces, una en la espalda, otra en la pierna, una última en el cuello. Murió en el acto. Elijah no lo conocía, nunca lo había visto, pero al ver su rostro en las noticias, sintió que lo conocía desde siempre. Era el mismo rostro que había visto en sí mismo a los 17. El mismo miedo, la misma confusión, la misma impotencia. Esa noche no pudo dormir. La madre de Malik dio una entrevista desgarradora. No lloraba, temblaba, como si el dolor hubiera atravesado todas las etapas del duelo y ahora solo quedará un cuerpo vacío, incapaz de gritar más. Dijo que su hijo quería ser biólogo, que trabajaba medio tiempo lavando autos para ahorrar para la universidad, que siempre salía con miedo, porque ella le decía que no discutiera con nadie, que no corriera, que no llevara capucha, que fuera invisible, pero ni siendo invisible, Malik sobrevivió. Elijah apagó la televisión, se sentó en el suelo de su sala y se quedó allí por horas, en silencio, con los ojos abiertos, mirando la nada. Recordó la patrulla frente a su casa, el arma temblando en manos de un policía joven, el tono de voz, el «aléjese de la puerta». Recordó que si ese día no hubiera tenido la sangre fría que tenía, si hubiera reaccionado con miedo, con enojo, con cualquier emoción humana, él también podría haber terminado como Malik. La única diferencia entre ambos era la edad y el cargo. Entonces lo entendió. No podía seguir operando desde las oficinas, desde comités ni reuniones. No podía seguir escribiendo discursos mientras la sangre manchaba las calles. A la mañana siguiente, se presentó ante el Comité Interno de Seguridad del FBI y dijo lo que nadie esperaba escuchar. Quiero declarar públicamente lo que ocurrió conmigo en mi propia casa. Quiero decirle al país que incluso yo, siendo el director de esta institución, no estoy a salvo del racismo. Porque solo así entenderán la gravedad del problema. Hubo silencio, rostros tensos, consejeros incómodos. Intentaron persuadirlo. Elijah, eso puede crear una crisis institucional. Ya estamos en crisis, respondió. Solo que ustedes no la sienten porque no caminan con miedo. Y así fue. Elijah convocó una rueda de prensa nacional. Nadie sabía lo que iba a decir. Las cámaras enfocan su rostro, sereno pero firme. Cuando comenzó a hablar, no usó guión, no leyó papeles, solo habló, desde el alma. Soy Elijah Carter, hijo de una maestra pública y un veterano de guerra, negro, estadounidense, director del FBI, y víctima de un perfilamiento racial en la puerta de mi propia casa. Las redes explotaron. Los canales interrumpieron su programación. Las oficinas de gobierno enmudecieron. Si esto me pasa a mí, continuó, ¿qué les pasa a los millones de ciudadanos que no tienen un cargo? ¿Qué les pasa a los que no pueden mostrar una credencial federal? ¿A los que no pueden probar que son inocentes en 2 segundos? Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. No podemos seguir fingiendo que se trata de errores aislados. No lo son. Es un sistema. Y ese sistema está podrido desde la raíz. Cientos de policías, fiscales y agentes vieron esa transmisión. Algunos con rabia, otros con lágrimas. Y algunos, los más peligrosos, con desprecio. Porque Elijah no solo hablaba, denunciaba, y lo hacía desde dentro. Al día siguiente, recibió amenazas, correos anónimos, llamadas sospechosas. Incluso algunos de sus propios colegas comenzaron a evitarlo. Pero Elijah ya no podía parar. Organizó una mesa nacional para la reforma policial federal. Exigió auditorías externas a cada cuerpo policial local. Propuso un registro público de incidentes racistas cometidos por agentes, con consecuencias reales. Los medios comenzaron a llamarlo el director rebelde. Los opositores lo acusaron de debilitar la autoridad policial.
Pero para las calles, para las madres, para los jóvenes negros, latinos, asiáticos, trans, pobres, olvidados, Elijah se convirtió en otra cosa, un símbolo. En una concentración en Atlanta, donde miles se reunieron en honor a Malik Rivers, una mujer se acercó a Elijah con una pancarta desgastada. Lo miró a los ojos con lágrimas silenciosas y dijo: «Usted no salvó a mi hijo, pero está salvando a los que quedan». Elijah tomó la pancarta. En ella decía: «No quiero tener miedo cuando mi hijo sale a comprar pan», y entendió que su cargo, su poder, su lucha, ya no le pertenecían solo a él. Eran de todos. Pasaron meses desde aquella rueda de prensa. Elijah ya no caminaba por los pasillos del FBI como antes. Algunos lo saludaban con respeto, otros bajaban la mirada, pero él no necesitaba aprobación, ya no buscaba encajar. Lo que quería ahora era justicia, cambios reales, políticas nuevas. Voces que antes eran ignoradas, ahora se escuchaban en los pasillos del poder. Y aunque el precio fuera alto, el aislamiento, las amenazas, las miradas de desprecio, Elijah entendía algo que muy pocos entendían, que hay batallas que uno no elige, pero tampoco puede evitar. Y esta era la suya. En su vecindario, los vecinos comenzaron a verlo con otros ojos. Algunos lo evitaban, otros se acercaban tímidamente. Un niño de 11 años que vivía al final de la calle tocó la puerta una tarde. Llevaba una carta escrita a mano y una sonrisa tímida. «Mi mamá dice que usted es un héroe», le dijo. Elijah leyó la carta sentado en su escalera. El niño escribía que quería ser como él, que ya no tenía miedo de ser negro, que ahora entendía que su color no era una carga, sino una bandera. Elijah lloró. Por primera vez en años, dejó que las lágrimas salieran, no de dolor, sino de certeza, de propósito. Volver a casa ya no era lo mismo. Pero poco a poco, cada paso que daba reconstruye lo que le habían quitado aquella tarde en que dos policías decidieron que él no pertenecía. Y ahora, con cada palabra, con cada acto, con cada ley que impulsaba, Elijah les recordaba que sí pertenecía, que este país también era suyo, que su historia no se podía borrar con una patrulla, ni con un grito, ni con un arma desenfundada, porque Elijah Carter ya no solo era el director del FBI, era la prueba viva de que incluso dentro del sistema más frío y más antiguo, pueden hacer una revolución. No olvides suscribirte para no perderte historias reales que conmueven y enseñan. Deja un like si esta historia te tocó el corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.